Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Ministra Cardona en la OEA presentó a Uruguay como un país con estabilidad política y solidez institucional. Reunión secretario para el fortalecimiento de la democracia y presidente de Guatemala. Encuentro secretario general de la OEA y representante permanente de Chile ante la OEA. Consejo permanente analiza las amenazas al ordenamiento constitucional y democrático en Guatemala. La ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona, en su visita a Washington, participó del encuentro del Consejo Interamericano del Desarrollo Integral en la OEA. Durante su intervención habló sobre el fortalecimiento de las cadenas de valor regionales y presentó a Uruguay como un país con estabilidad política y solidez institucional. Buenos días a todas y todos. Un saludo muy especial a todos los presentes, a las autoridades de la OEA, a las delegaciones de los Estados miembros y a todas las personas que acompañan este encuentro del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral. Estaba escuchando con mucha atención el intercambio que se mantuvo con el panel técnico que tenemos el día de hoy y entiendo que es un tema central para el futuro de nuestras economías, el fortalecimiento de las cadenas de valor regionales. Debo decir que este tema entiendo que no es solo técnico, creo que de las preguntas que ya han surgido de algunos países y de las respuestas de los expositores ha quedado claro que es un tema estratégico en el desarrollo de nuestras economías, de nuestros países. Es la oportunidad de construir un comercio más resiliente, más competitivo, pero sobre todo más inclusivo y sostenible para nuestras Américas. Nuestro país cuenta con líneas base estratégicas que nos permiten posicionarnos con robustez en un contexto internacional geopolítico complejo. Permítanme hacer una síntesis de algunos puntos que me parece importante compartir con ustedes el día de hoy. Nosotros planteamos y presentamos a Uruguay como un país con estabilidad política y solidez institucional, con estabilidad macroeconómica, con infraestructura de avanzada. Hemos tenido un cambio revolucionario en la matriz eléctrica de Uruguay y también de telecomunicaciones. La locación es estratégica en el contexto regional y tiene talento y un ecosistema de innovación que también voy a mencionar rápidamente. La estabilidad es parte de la cultura de nuestro país, es uno de nuestros principales activos, es lo que nos ha permitido tomar decisiones y políticas nacionales de largo plazo, a partir de las cuales tuvimos estas buenas consecuencias de un cambio de la matriz eléctrica y de telecomunicaciones. En Uruguay, más del 97% de la energía que consumimos proviene de fuentes renovables. En promedio, hoy Uruguay no solo cubre su demanda interna de energía, también exporta energía renovable a la región, por supuesto, a los países vecinos, a Argentina, a Brasil. Y es parte de lo que estamos intercambiando hoy. Estamos hablando también de infraestructura, estamos hablando de compartir también talento humano y estamos también hablando de interconexión y de internacionalización de nuestras posibilidades, de nuestras oportunidades. Y eso es una realidad que Uruguay comparte con países vecinos y también con otros de la región. El 94% de los hogares tiene acceso a fibra óptica y contamos con una de las redes más extensas y estables de América Latina en lo que tiene que ver con conectividad. Tenemos cables submarinos internacionales que nos conectan tanto con Estados Unidos como con la región. Contamos con 2 data centers de clase mundial y el entorno regulatorio es confiable dentro de Uruguay, con reglas claras para servicios digitales de telecomunicaciones y protección de datos. Uruguay apuesta a la ciencia y a la innovación como política de Estado. Estas políticas fortalecen nuestras cadenas de valor, por eso lo estamos mencionando, y nos preparan para tomar las oportunidades que ofrece el nearshoring en sectores estratégicos. Estamos conversando en este momento en Uruguay de industria sostenible, de agroindustria, de servicios digitales y de energías limpias. Sin embargo, a partir del intercambio que hemos escuchado el día de la fecha, también estamos convencidos que nuestra estrategia de desarrollo se logra con integración regional.
Estamos convencidos que es así, por eso estamos acá y agradecemos la posibilidad de estas palabras, presidente, para poder compartir nuestra realidad, pero también para poder reconocer desafíos que tenemos como región. Lo han mencionado: infraestructura, marco regulatorio, cadenas de valor y compartir talento humano, que es el que tenemos también en la región. Tenemos un gran desafío en compartir nuestros recursos naturales y también nuestros recursos humanos en lo que es esta estrategia de integración regional y de desarrollo. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Sebastián Krajewicz, se reunió con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, para conversar sobre el panorama democrático del país previo a la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, se reunió este miércoles con el presidente del Consejo Permanente y representante permanente de Chile ante la OEA, Tomás Pascual, en preparación de la sesión extraordinaria del Consejo del jueves solicitada por la misión de Guatemala. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una reunión extraordinaria en el Salón Simón Bolívar, en la sede de la OEA, con el objetivo de analizar las graves amenazas al ordenamiento constitucional y democrático en Guatemala. Tengo el honor de dirigirme a este Consejo Permanente en nombre del Gobierno de la República de Guatemala y del señor presidente Bernardo Arévalo de León. Agradezco profundamente la oportuna convocatoria a esta sesión extraordinaria del Consejo, solicitada por mi país para exponer la grave situación que se enfrenta en la nación y que amenaza la estabilidad institucional, la vigencia del orden constitucional y la continuidad del proceso democrático. En los últimos días se han realizado una serie de actuaciones arbitrarias e ilegítimas por parte de operadores del sistema de justicia, de jueces y del Ministerio Público, orientadas a distorsionar los resultados de las elecciones generales del 2023, a desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y a forzar la destitución de autoridades legítimamente electas por el pueblo guatemalteco, incluyendo diputadas, diputados, alcaldes, la vicepresidenta y el propio presidente de la República. El gobierno de Guatemala manifiesta su profunda preocupación ante las resoluciones dictadas el 24 de octubre del año 25 por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, mediante las cuales se pretendió declarar la supuesta nulidad absoluta, entre comillas, de la inscripción del partido político Movimiento Semilla, pese a que el proceso electoral del 2023 fue legalmente concluido y oficializado por el Tribunal Supremo Electoral mediante el Decreto 5/2023. Estas acciones han sido declaradas improcedentes por la Corte de Constitucionalidad el día de ayer, resolviendo con lugar la acción constitucional de amparo planteada para la debida ejecución de la sentencia que la misma Corte había emitido el 14 de diciembre del año 23. En ese sentido, se advierte al juez para que, entre comillas, en sus decisiones se abstenga de contravenir las disposiciones constitucionales o legales, en especial aquellas normas sobre las que descansa el sistema electoral democrático, republicano, representativo del Estado, ello tomando en consideración que actualmente los resultados del proceso electoral son inalterables, cierro comillas. Más aún, la sentencia de la Corte advierte al juez que se abstenga de incurrir en actos que pudieran caer en el delito de prevaricato, ya que considera que actuó fuera de su competencia amenazando el orden constitucional. Advertimos que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad detiene este reciente riesgo al orden democrático. Estas acciones constituyen una reiterada amenaza al orden constitucional y vulneran los principios de supremacía constitucional, independencia del Tribunal Supremo Electoral y de la separación de poderes. Además, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, en conferencia de prensa, declaró que los cargos electos no pueden anularse, ya que los resultados del año 2023 están ratificados. Sostuvo que los cargos obtenidos por elección popular no podían ser anulados, ya que fueron validados por la Corte de Constitucionalidad y por la Corte Suprema de Justicia, por lo que aseveró que el proceso electoral concluyó legalmente y no podía revertirse. Al mismo tiempo, resaltamos las reacciones positivas de la Corte de Constitucionalidad
y del Tribunal Supremo Electoral, pero nos preocupa el peligro constante que plantean las acciones del Ministerio Público y de juzgados cooptados, como el que ya mencioné, que tienen como objetivo crear una crisis política y jugar a un proceso de desestabilización del gobierno. Son de gran preocupación estas acciones. Como ejemplo, están los señalamientos espurios e inventados hechos contra el gobierno por parte del Ministerio Público dentro del caso denominado Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS, en el que se le vincula con supuestos negocios ilícitos haciendo acusaciones absolutamente irresponsables. El Ministerio Público de Consuelo Porras mantiene abiertas 24 investigaciones por supuestos actos de corrupción en ministerios del gobierno del presidente Arévalo. Sin embargo, esa misma institución no ha mostrado avances en los más de 300 denuncias presentadas por el Ejecutivo contra la administración anterior. Esta contradicción pone en tela de juicio el papel del Ministerio Público, que actúa con sesgo político y utiliza su poder con el fin de desgastar a la actual administración. Ayer mismo fue presentada otra acusación infundada en contra del presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.